Muy buenas a todos, mi nombre es Yol Ávila y vengo a presentarles la charla sobre la actividad 3. Introducción. Las teorías de Charles Darwin y Gregor Mendel constituyen pilares fundamentales para comprender la genética del comportamiento humano. Darwin, a través de la teoría de la selección natural, explicó cómo ciertos rasgos, incluidos algunos relacionados con el comportamiento, pueden favorecer la supervivencia y la reproducción, permitiendo su transmisión a lo largo de generaciones. Por su parte, Mendel estableció las leyes de la herencia, demostrando que los rasgos se transmiten mediante unidades discretas, o sea genes, lo que permitió entender cómo características específicas pasan de padres a hijos. Estas teorías se relacionan estrechamente con la genética del comportamiento humano, ya que ayudan a explicar por qué ciertas tendencias conductuales, como la agresividad, la cooperación o la empatía, pueden tener bases biológicas heredadas. La selección natural contribuye a comprender cómo estos comportamientos pudieron haber evolucionado como ventajas adaptativas, mientras que las leyes mendelianas explican los mecanismos de transmisión de genética de dichas características. El propósito de este ensayo es analizar cómo los aportes de Darwin Mendel y el dogma central de la biología permiten comprender la interacción entre genética y conducta humana. Se busca explorar hasta qué punto los factores biológicos influyen en el comportamiento y cómo se integran en factores ambientales. A través de este análisis, se espera ofrecer una visión más completa del comportamiento humano desde una perspectiva biológica y evolutiva. El desarrollo. Las contribuciones de Charles Darwin revolucionaron la comprensión de los rasgos humanos a la introducción de la teoría de selección natural. Según Darwin, los individuos con características favorables tienen mayores probabilidades de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo dichos rasgos a sus descendientes. En términos de comportamiento humano, esto puede observarse en conductas como la cooperación social, por ejemplo, en grupos humanos primitivos, y los individuos que cooperaban tenían más probabilidades de sobrevivir, a lo que favoreció la transmisión de tendencias prosociales. Por otro lado, Gregor Mendel aportó las bases de las herencias genéticas mediante sus experimentos con plantas dehiscentes. Según sus leyes, la ley de segregación y la ley de la distribución independiente explican cómo los rasgos se transmiten de generación en generación en los humanos. Esto se refiere en características físicas y también predisposiciones conductuales como ciertos rasgos de personalidad o vulnerabilidad a trastornos como la ansiedad o la depresión. El dogma central de la biología establece que la información genética influye en el ADN y el ARN, y luego de las proteínas. Este proceso es esencial para comprender cómo los genes influyen en el comportamiento. En este sentido, no se puede afirmar que el comportamiento humano esté determinado exclusivamente por la genética. Más bien existe una interacción dinámica entre factores biológicos y ambientales. La epigenética, por ejemplo, demuestra que el entorno puede influir en la activación o desactivación de ciertos genes, afectando el comportamiento sin modificar la secuencia del ADN. Por lo tanto, los aportes de Darwin, Mendel y el dogma central permiten comprender que el comportamiento humano es el resultado de procesos evolutivos, mecanismos de herencia genética y la interacción constante con el ambiente. Esta perspectiva integradora es la clave para el estudio moderno de la psicología y la biología del comportamiento. Otro aspecto importante en el estudio genético del comportamiento humano es la forma en la teoría de Charles Darwin, que se extiende más allá de los rasgos físicos, sino hacia las conductas sociales. Darwin también propuso que las emociones humanas como el miedo, la ira o el afecto tienen un origen evolutivo. Estas emociones habrían sido seleccionadas porque aumentaban las probabilidades de supervivencia. Por ejemplo, el miedo permite la reacción entre peligros, mientras que el apego favorece la protección de la descendencia. Esto demuestra que muchas conductas humanas tienen raíces biológicas y profundas. Además, el desarrollo de la genética ha permitido identificar genes específicos relacionados con el comportamiento. Un caso revelante es el de los genes que influyen en la producción de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina.
Estas sustancias químicas son fundamentales en la regulación del estado del ánimo, la motivación y la toma de decisiones. Alteraciones en estos sistemas pueden estar asociadas con trastornos como la depresión o la ansiedad, lo que evidencia como una base en ciertos aspectos del comportamiento humano. El dogma central de la biología también permite comprender cómo factores externos pueden influir en la expresión genética. Aunque el ADN contiene la información heredada, no todos los genes se expresan de la misma manera en todos los individuos. Factores ambientales como la alimentación, el estrés, la educación o las experiencias de vida pueden modificar la actividad genética. Este fenómeno se estudia en la epigenética, que demuestra que el ambiente puede activar o desactivar genes sin cambiar su estructura. Por ejemplo, estudios han demostrado que los niños que crecen en entornos adversos pueden presentar cambios en la expresión de genes relacionados con el estrés. Esto puede influir en su comportamiento en la adultez, aumentando la probabilidad de trastornos de desarrollo emocionales. Sin embargo, también se ha observado que ambientes positivos pueden revertir o mitigar estos efectos, lo que resalta la importancia del entorno del desarrollo humano. Conclusión: las ideas de Charles Darwin y Gregor Mendel han sido fundamentales para comprender la relación entre la genética y la conducta humana. Darwin aportó como el concepto de selección natural, que permite entender cómo ciertos comportamientos han evolucionado como adaptaciones que favorecen la supervivencia. Mendel, por su parte, explicó cómo los rasgos que se transmiten de generación en generación, estableciendo en base de la genética moderna. El dogma central de la biología complementa estos aportes al explicar cómo la información genética se expresa a nivel molecular. Gracias a este principio se comprende cómo el ADN influye en la información de proteínas que afectan el funcionamiento del sistema nervioso y en consecuencia el comportamiento humano. En conjunto, estos conceptos permiten entender que la conducta humana no es producto exclusivo de la genética ni del ambiente, sino una interacción compleja entre ambos. La selección natural explica el origen evolutivo de ciertos comportamientos. Las leyes de Mendel describen sus transmisiones. Su transmisión y el dogma central muestra cómo se expresan biológicamente. El impacto de estos conocimientos es significativo, ya que permiten abordar el estudio de comportamientos humanos desde una perspectiva científica e integradora. Además, abre la puerta a nuevas investigaciones en campos como la neurociencia, la psicología y la genética. En cuanto a perspectivas futuras, es importante considerar el papel de las disciplinas emergentes como la epigenética, que profundizan en la relación entre genes y ambiente. Estas áreas podrían ofrecer nuevas respuestas sobre cómo se desarrolla el comportamiento humano y cómo pueden intervenir factores externos en las expresiones genéticas. En conclusión, la integración de la biología y la genética en el estudio del comportamiento humano permiten una comprensión más completa y precisa, destacando la importancia de considerar tanto los factores biológicos como los ambientales en el análisis de la conducta.